¿Listo? Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes y a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Para los que están desayunando, pues buen provecho. Es que algunos me amenazaron con que iban a estar desayunando a la hora del programa. Bueno, qué bueno, como quiera que se sintonicen y qué bueno que están aquellos que se van a conectar con nosotros. Qué bueno que pueden estar. Hoy es el 22 de mayo del 22 y le damos gracias a Dios que podemos estar aquí para comenzar esta clase. Ya el hermano Justino ya está listo, ya tenemos aquí a los demás maestros, entonces vamos a orar y así vamos a encomendar este tiempo en el nombre del Señor. Los que están ahí en sus casas, oren con nosotros y vamos a ahorita lo damos ya para que se arranque el hermano. Ore con nosotros, por favor. Tome un tiempo aparte ahí, deje la taza del café, deje ahorita lo que está haciendo. Vamos a detenernos un poquito y vamos a hablar con Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos encomendar en esta mañana a cada uno de los oyentes, queremos encomendar a cada uno de los maestros, de los estudiantes, y queremos encomendar sobre todo la enseñanza para que pueda llegar, Señor, a los corazones, que pueda llegar a las necesidades. Si alguno de los oyentes está enfermo, te pedimos también por ellos. Si alguno está afligido, está necesitado, te pedimos por ellos y que tú seas ahí en sus corazones y que tú les bendigas. Dios, gracias porque podemos clamar a ti sabiendo que tú nos escuchas y que tú nos respondes. Gracias porque tu oído está presto, está listo, está disponible, Señor, para cuando nosotros clamamos. Gracias porque podemos adorarte todavía con libertad. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar. ¿Listos? Pásale el micro. Vamos a cantar. ¿Estamos listos? ¿Todos? A ver, nos ponemos de pie para que se despierten. ¿Ready, Ashley? ¿Ready? No, Ashley está medio dormida todavía. ¿Listos? Cantamos. A la escuela dominical iré, a mi clase fiel asistiré. Dios ha prometido estar con dos o tres, serle fiel a Cristo mi deseo es. Muy bien, vamos a pasar a nuestras clases. Con ánimo. Rápido. Ay, no sean así, que bárbaros. Ay, cómo son los. Uno que trata de portarse bien y luego. Qué bueno que ya tenemos aquí a Martín. Se le extrañaba. Harto. Sí. No es sarcasmo, ya sabes que nosotros. Nada de eso. No. Muy bien. Es en la página. La lección se llama Continúa sirviendo fielmente. Aquí la idea central es: permanece fiel en tu servicio a Cristo mientras esperas su regreso, y vamos a precisarlo, o el arrebatamiento de su iglesia. Muy bien. Aplicación para la vida. Mi esposa me cuenta que cuando era pequeño su abuelo plantó una semilla de aguacate en su pueblo, en su patio, con la esperanza de un día tener un árbol frondoso, lleno de aguacates, por eso están muy caros, que tiene mucha sombra. Lógicamente, el propósito no era solo ver a ese árbol dando frutos, sino también comer esos deliciosos frutos. Pasó el tiempo, la semilla germinó y el árbol creció. No obstante, el árbol no daba frutos. Él siguió cuidándolo, alimentándolo y protegiéndolo. Era todo lo que podía hacer. Eso era importante. El abuelo sabía que un día daría frutos,
No sabía cuándo, pero era lógico que sucediera. Él fue muy diligente en hacer lo que le correspondía a él. Finalmente, un día el árbol dio frutos y desde entonces no ha dejado de darlos. Son una delicia. De igual forma, el cristiano debe vivir su vida con esperanza y confiando en el Señor y en su palabra, pero también debe de ser fiel en prepararse para estar listo y sirviendo al Señor con todo su corazón. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Un día el Señor regresará y debe encontrarnos preparados. También, si quisiéramos ser más precisos, apegándonos a lo que dice la Escritura, un día el Señor arrebatará su iglesia y esperemos estar entre esos elegidos. ¿Nadie dijo amén? Vaya, dos. Ay, Dios mío, algo tenemos que poner para ponernos de acuerdo, porque de repente como que ni yo los entiendo, ustedes no me entienden. Vamos a ver. Vamos a continuar con Mateo. Prácticamente terminamos este capítulo en esta ocasión. Mateo 24 del 42 al 44. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por esto también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué dice el post? El Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Lucas 12:40. Muy bien. Vamos a ver el contexto. En la Enciclopedia de Imágenes y Símbolos Bíblicos de Taylor Lockman III y otros, nos dice que siervo y servicios tienen distintos tipos, distintas connotaciones. Se le llama también polisémicos. En el caso de siervo, puede ser un asistente personal, como Gensí para Eliseo, Segunda de Reyes 4:12. Un discípulo o potencial sucesor, como lo era Josué para Moisés o Eliseo para Elías, Éxodo 24:14, Primera de Reyes 19:20. Tercero, un empleado de confianza como el siervo de Abraham, Génesis 24:2. 4, o los que ofrecen servicios para su propio beneficio, Josué 9:8. Los servicios pueden ser voluntarios, involuntarios, pagados, gratuitos, temporales o indefinidos. Aquí había la creencia entre muchos que siervo era sinónimo de esclavo, pero en la Biblia no aparece que sea así. Entonces le vamos a dar a la connotación de acuerdo a lo que sea el contexto en cada versículo. Esto significa que debemos de estar muy cuidadosos en cuanto a dónde y por qué y cómo se utiliza esa palabra. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno. Hoy los veo muy dormidos. ¿Qué pasó? Ya sé que perdieron los Tigres, de modo. No queda muy clara la diferencia entre esclavo y siervo en los textos bíblicos. Lo que tienen en común es la existencia de un superior empleador
propietario o supervisor a quien servir y una tarea de servicio que completar. Los siervos deben tener deferencia. Cuando alguien dice que hay que tenerle deferencia, significa que debe de tener amabilidad, atención, consideración, gentileza. Entonces, otra palabra dominguera, ¿cuál dijimos que es? Deferencia. ¿Okay? ¿Cómo define bien? Deferencia ya lo dije ahorita. Amabilidad, atención, consideración, gentileza. Es lo que debe de tener el siervo con relación a su superior. Como por ejemplo los meseros en relación con los gerentes. Siempre deben de ser así, ¿verdad? Creo. Vamos a ver. A sus superiores, a buscar el beneficio de ellos y ser obedientes y útiles. Los que son servidos tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los siervos. La cualidad más elogiada en la Biblia es la fidelidad, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 4:2. ¿Qué buscamos de un siervo? Que cumpla las instrucciones, que cumpla las encomiendas, pero sobre todo que tenga fidelidad hacia sus amos o hacia los superiores. El servicio a Dios se espera de todos. Por eso ser siervos de Dios reciben el alto estatus. El título se vuelve adecuado para los reyes, Segunda de Reyes 19:34, profetas, Primera de Reyes 14:18 y el Mesías, Isaías 52:13, Zacarías 3:18. El servicio a Dios implica justicia y rectitud, Isaías 32:18, y adoración. En el Nuevo Testamento estimula al creyente a vivir una vida de servicio sacrificial a Dios y también a la comunidad, Romanos 12:1, Filipenses 2:17 y 30. Ser siervo de Jesús es confesarle como Señor, pero Él mismo dijo que vino para servir, Mateo 20:28, lo que se manifestó en el lavado de pies y conducir fielmente a su muerte vicaria. No es lo mismo el liderazgo clerical, el liderazgo mundano, a lo que es el liderazgo cristiano. Porque Cristo dijo muy claro que vino a servir. Y su servicio no solo lo llevó al lavado de pies, como vimos en clases pasadas, sino incluso a sacrificarse por todos. Entonces, aquí encontramos una contradicción con lo que es el mundo, porque no se trata aquí de adorar a líderes, sino se trata de servir a todos, primordialmente a los hermanos. Esa es la diferencia con el mundo. No se debe de buscar que un líder, si es cristiano, se aproveche de los demás. Porque la idea es aquí servir a los demás, ser el primero en servir a los demás. ¿Hay muy buenos siervos fieles? ¿Hay muchos? No, son pocos. Por eso Dios los enaltece y por eso también debemos orar porque estén con nosotros. Nuestro pastor es siervo fiel, hay que echar publicidad también. ¿Alguna objeción? Nadie, ¿verdad? Todos sí. Bueno, versículo 42 se refiere a los creyentes que están en los últimos días. Las circunstancias adversas, conflictos y el encuentro selectivo que se hará al venir el Señor, se establece el mandamiento de la oración. Esto en su sentido específico. En lo general es una exhortación al creyente que como hijo del día debe estar despierto, velando en oración, 1 Tesalonicenses 5, 4 y 10. El pecador está dormido en el seno del diablo, que lo utiliza conforme a su voluntad.
Primera de Juan 5:19. El creyente debe mantenerse despierto ante las artimañas del diablo. Primera de Pedro 5:8. Velar no es solo para que el Señor venga, sino para que se arrebate a su iglesia pronto. Segunda de Pedro 3, del 12 al 14. La oración es un medio de comunicación con Dios. Y es una forma también de velar, ya sea porque venga su arrebatamiento pronto y en los últimos días porque venga la segunda venida de Jesucristo. Entonces, esto es un presupuesto de todo cristiano. No ora, no es cristiano, porque no hay comunicación con Dios, porque hace su voluntad, porque no está reconociendo a Jesucristo como su Señor. No se engañe. Versículo 43. Esta ilustración es para enfatizar lo inesperado del acontecimiento. El ladrón no avisa, el dueño está consciente que es un peligro y vigila su hogar para no ser sorprendido. El ladrón, cuando horadaba o minaba la casa, estos butrones, y aquí van a decir que ¿qué es eso? Butrones significa agujeros hechos en el suelo, techos o paredes para robo. Se hacían porque las casas más pobres eran de tierra. Este ejemplo fue entendido y utilizado por los apóstoles en otras partes del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 4, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3 y 16:15. Entonces, las casas de tierra, en México, ¿cuáles serían casas de tierra? Son las que les llamaban de adobe. No sé si ustedes la recuerdan. Cuidado que lloviera fuerte porque la pobre casa se quedaba ahí. Las vi en alguna película. Nada. Las vi en alguna película. Bueno, en alguna película, bueno. Entonces, el ladrón para entrar, pues hacía hoyos literalmente. Por las paredes, por los techos o hasta por el suelo. Por eso aquí esos hoyos se llamaban, ¿cómo dijimos? Butrones. Ya tenemos otra palabra, ¿no? Qué bárbaros. Ustedes van a salir filólogos de parte de... Ya se me olvidó la otra. No, ¿cómo qué ha pasado? Ya se me olvidó. Bueno, pero está la grabación, entonces ahí lo puedes repasar. Versículo 44. Los creyentes deben estar en vela, como el padre de familia cuidándose del ladrón, para que no lo sorprenda la venida del Señor. Su entorno es escatológico, no se refiere a la caída de Jerusalén en el año 70 después de nuestra era. Se refiere al día de la parousia, descenso glorioso del cielo. Juan 11:4, Hechos 1:8. Mientras el creyente debe discurrir en la ética propia de quienes están en el reino de los cielos. Esta última frasecita significa que ustedes deben de portarse como ciudadanos del reino, no como gente mundana. Porque si ustedes se comportan como los demás, entonces no son creyentes, son del mundo. Es lo que evidencia si ha nacido de nuevo o no. Si no ha nacido de nuevo, aunque hayan venido años y años a la iglesia, urge que se conviertan. ¿Ok? Eso no pasa aquí en Calvario, ¿verdad? Nunca. Dentro de este mismo versículo. Velar en oraciones para los que esperan el arrebatamiento de la iglesia, como para los que estén en el tiempo previo a la segunda venida. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 11. Los incrédulos y los ignorantes no regenerados están en tinieblas. 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20.
Romanos 1, 2:11, perdón, 1:21. La luz representa la sabiduría, la sombra, la ignorancia. Nosotros como cristianos somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Y aquí no estamos hablando de colores, estamos hablando de condición espiritual. Si estamos iluminados con el Espíritu Santo, tendremos acceso a la verdad y sabiduría de Dios. Si no tenemos al Espíritu Santo, ni nos importa ser parte del reino, ni somos creyentes, nos comportaremos como el mundo. ¿Tienes amigo? Pero nosotros somos hijos de la luz, Efesios 5:8. Al creyente, por el conocimiento de la palabra, no le debe de sorprender el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 5:4b. El creyente debe de ser sobrio, despierto y atento. ¿Cuántos son sobrios? No, sobrios no significa que no sean alcohólicos. Esa es otra cosa. Es otra connotación. Sobrio significa que atiendan a los mandamientos y normas de Dios. ¿Ok? Dice la otra parte, despierto. Cuando alguien está despierto, ¿qué pasa? Está alerta. No se le pasa nada. Porque de otra forma, cuando están dormidos, no me refiero a mí, aclaro. Cuando estamos despiertos, alertas a una situación, estamos conscientes de lo que puede pasar. Por ejemplo, cuando alguien está consciente y alerta de su salud, ¿qué pasa? Ante las primeras señales, se cuida y se debe de cuidar. Cuando no sucede esto, ¿qué pasa? Pues se puede agravar y le puede ir muy mal porque no estuvo atento a su enfermedad. Y por último, dice atento, que significa básicamente alerta, lo mismo que la connotación anterior. Ya necesitaba tantita agua, perdón. Vamos a ponerla acá abajo, pero no hay mucho espacio. Bueno, la dejamos por ahí. Muy bien. Esperando al Señor, Primera de Pedro 1:13. Esta actitud en la lucha espiritual, Primera de Tesalonicenses 5:8, debemos tener una vida de diligencia en el servicio y la santidad, sabiendo que el tiempo del encuentro del Señor está más cercano. Romanos 3:11. Ya habíamos hablado de lo que era la famosa, ¿cómo le llaman? Armadura espiritual. Pero esa la debemos de tener siempre presente, siempre con nosotros, en todos sus elementos. Porque no sabemos cuándo estemos en peligro, cuándo estemos en tentación, cuando estemos a un paso de ser puestos en una prueba muy difícil. Eso nos va a hacer reaccionar de acuerdo a lo que quiere Jesucristo, a lo que quiere nuestro Dios. ¿Todos aquí saben exactamente reaccionar ante eso? Ay, nadie dijo nada. Espero que sí. Muy bien. Desglose. Debes velar por el regreso de Cristo. Él nos manda a que velemos, Mateo 24:42. Es un mandamiento porque no sabemos cuándo va a regresar. No debemos de ser como los discípulos que en el Getsemaní, cansados, se durmieron. Imagínense, se tomaron una buena cena, los ponen a orar, están
Señor en la última noche que lo verán y se duerme. ¿Cuántas veces hemos reaccionado así al llamado al servicio del Señor? ¿Cuántas veces nos ha dado sueño, flojera? No, es que me importa más mi partido, me importa más mi clase, me importa más mis amigos. Después veré cómo compenso al Señor. Y esto es precisamente lo que entraña dejar de velar. Cuando olvidamos la misión esencial, que es servir, que es orar, que estar atentos, cumpliendo los mandamientos y el plan divino que Dios tiene en nuestra vida. Mediten si ustedes están velando o si no lo están haciendo. No podemos ser tomados por sorpresa. Somos peregrinos y extranjeros porque no somos de esta tierra y el Señor fue a prepararnos morada y estamos esperanzados que nos arrebatará antes de la tribulación. Porque si sucede lo contrario y estamos en la tribulación, el Señor lo dice, que nada más serán 144,000 los que estarán predicando en ese tiempo, y no serán muchos los que se salven. Entonces hay que orar por estar en el momento del arrebatamiento y que no se nos deje, porque si se nos deja, entonces significa que no velamos y que no cumplimos los mandamientos de Jesucristo. Aquí todos sí estamos cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Ya uno que otro por ahí medio me dudó, pero bueno. A ver, ¿esto por qué? Aquí está regresando, perdón. Vamos en el 2, ¿verdad? ¿O 2 o 3? 2. Debes estar alerta por el regreso de Cristo. Alerta significa estar en un nivel máximo de atención. Si supieras que alguien va a entrar a tu casa ilegalmente, de seguro harías como el hombre que Jesús describe en Mateo 24:43. No dormirías y permanecerías alerta. No quiere que seamos tomados por sorpresa, como la generación que vivió en los días de Noé. En contexto, no sabemos cuándo será el arrebatamiento. No habrá señales. Y solo los que se queden verán el cumplimiento de la profecía que hace Cristo en estos versículos. ¿Qué pasa si un controlador aéreo se duerme? ¿Qué pasaría? Despedido inmediatamente. ¿Mandé? Es despedido. Aparte de despedido, ¿qué pasa? Pues los aviones se pudieran quizás estrellar. Esos son trabajos que necesitan estar al 100%. Y así debe de ser también la labor del cristiano. Estar al 100% en relación con nuestra santificación, con nuestra regeneración, que se manifieste nuestra nueva vida. Debes estar preparado para el regreso de Cristo, más exacto para cuando la iglesia sea arrebatada. Debemos prepararnos como ese padre de familia, Mateo 24:43. Vendrán falsos maestros, ficticios cristos, señales fraudulentas, enseñanzas engañosas,
incorrectos anuncios. Y para los que estén en la tribulación y sean creyentes, no deberán ser tomados por sorpresa. Deberán estar atentos a todos esos acontecimientos, porque la segunda venida del Señor será inminente. Vendrá el día y hora que el Padre lo ha planeado. ¿Sabemos cuándo es? No. Es importante saberlo. Si vamos a ser arrebatados junto con la iglesia, pues no. Porque eso lo deberán tener muy presente los que se queden en la tribulación. Y si estamos en esa tribulación, significa entonces que tenemos que revisar por qué no fuimos arrebatados. Aquí todos van a ser arrebatados, ¿verdad? Esperemos. Yo no les puedo asegurar nada. Preguntas. ¿Qué debo hacer mientras espero que Jesús regrese? Una pregunta alternativa. ¿Qué debo hacer mientras espero que sea arrebatada la iglesia? Ya lo vimos en los versículos. Orar, servir, dar buen testimonio, que se vea que somos hijos del reino, que somos hijos de la luz. Pero si andamos ensombrecidos, andamos entenieblados, somos más mundanos, pues no les aseguro que vayamos a estar en esos momentos. ¿Por qué debemos servir al Señor mientras esperamos su regreso? Alternativo. ¿Cómo debemos preservarnos o preservar en la fe para que no seamos dejados en el arrebatamiento? Con oración, dando buen testimonio, creciendo espiritualmente en nuestra santificación. Si no lo hacemos, no esperen que vayan a ser arrebatados. Más bien vayan preparándose para una tribulación que no les va a gustar mucho. ¿Ok? Nadie dijo amén. ¿Qué pasó, mi hermano? Digo, está muy feo el que no se preparó y llega a la tribulación, pues. Esperemos que no seamos uno de nosotros, ¿verdad? Bueno. Mateo del 45 al 47. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo?